Meet Carlos Castillejo, Spain's most famous top-flight marathon runner, a major Olympic contender whose tasty track record leaves his rivals eating dust. El único atleta en toda la historia del atletismo español en juntar los títulos de 5.000, 10.000 en pista, cross, 10 kilómetros en ruta, media maratón y maratón. But to be at the top of his game, he knows he has to keep the faith and be prepared to make sacrifices on and off the track, starting with his meals. Ooh. Luckily, help is at hand, and today the Spanish chefs Oriol Puig and Eduard Chatruc, heirs to Ferran Adrià, are about to turn Carlos's diet around. Welcome to Transform My Meal. Correr para mí significa libertad. Me siento libre cuando corro. Es un momento íntimo mío. En ese momento no existen móviles, no existe nada, solo yo, conmigo mismo y haciendo lo que más me gusta, que es correr. El atletismo es el deporte rey una vez cada 4 años y yo formo parte de eso. Y además formo parte de la prueba reina del deporte rey. Por lo tanto, me siento un privilegiado. Realmente yo creo que para cualquier deportista ser olímpico es el sueño y yo tengo la suerte de haberlo sido 4 veces. Y haber aprendido, haber crecido bajo el espíritu olímpico, yo creo que, si me permites, mola. Mi dieta yo creo que es la típica dieta de deportista, pero que tampoco me la miro mucho. Vivimos bajo la dieta mediterránea, que es rica, que es variada, que tienes de todo, hay que aprovecharlo. Me gustaría aprender de un chef tan cualificado los sabores o incluso las texturas, ¿no? Cosas que pueden ser sencillas de hacer, pero que una persona que no está habituada no cae, ¿no?, en ello. Weighing in at 60 kilos and measuring 1.71 meters, Carlos Castillejo has dedicated the last 14 years to running, covering an amazing 100,000 kilometers. Marathon running is an endurance test, an aerobic sport that has a very powerful impact on all aspects of the body. During the more than 40 kilometers that he runs in a little over 2 hours, Carlos can sweat up to 1.5 liters of liquid an hour, losing 2% of his total weight in the process of the race. In an exhausting race in which they are pitted against themselves, marathon runners can suffer cramp, dizziness, and even vomiting. To alleviate these symptoms, during the race, runners need to know how to replenish their body's glycogen and electrolyte stores by eating carbohydrates in the form of gels or fruit, and drinking liquids that provide the necessary doses of sodium to prevent them flagging. Carlos has to consume some 2,800 to 3,800 calories a day, and during training sessions he has to keep hydrated, drinking between 500 and 700 millilitres of liquid an hour, and stocking up on carbohydrates with fresh or dried fruit or gels. His daily diet must be packed full of carbohydrates and proteins, as well as high doses of iron to protect against the risk of anemia from the repeated impact of his feet on the ground. His regular diet contains a lot of oranges, kiwis, cereals, pulses, olive oil, and of course, lots of food rich in iron, such as cockles and mussels. Yummy. That's all very delicious in theory, but the sad reality, day after day after day, looks more like this. Yuck. Poor Carlos. But no worries, because in the heart of Barcelona, 2 culinary champions of contemporary Mediterranean cuisine are going to pimp Carlos's pasta by giving it a super chef makeover. Let's find out more about today's meal transformation experts. Para sorprender a Carlos hemos pensado que, como tiene que hacer una dieta rica en carbohidratos y un poquito de grasas, pues le vamos a hacer unos macarrones diferentes, ¿no? Pues sí. Oriol and Eduard recently opened their new restaurant that celebrates modern Mediterranean cuisine in succulent style. These talented chefs are renowned for their winning combination of amazing technique and constant innovation. Nosotros lo que pretendemos es que los clientes cuando ven a disfrutar que se vayan con una sensación de que han vivido una experiencia pues un poco única, ¿no?, y personal. Oriol and Eduard's challenge today is to turn Carlos's diet from yuck to yum. Forget that boring diet, Carlos. It's time for you to enjoy rather than endure your food.
Y ahora que llegamos a la parte donde ya entramos en el corazón del restaurante, que es donde trabajamos y donde después tú cocinarás. Aquí te deciremos mano a mano, ¿eh? Vamos a ver me toca ahí, ¿no? aquí. Me Aquí toca te ahí. toca, aquí Vale, te vale. toca. ¿Tú comes mucha pasta o no? Pues por suerte o por desgracia sí, porque por el tipo de deporte que yo hago, al correr maratones es nuestra gasolina, por lo tanto casi cada día tiene que haber algo de hidratos en la comida. Lo bueno, que me encantan. ¿Y al dente o poco hecha? Dente. ¿Al dente? Buen criterio, buen criterio. Estos son unos macarrones que hemos hecho con un consomé de jamón al que le hemos añadido un poquito de capa, gelatina y lo hemos hecho hervir. Te explico un poquito lo que hemos adaptado, ¿vale? Vale. Para ti y pensando para todos los deportistas, ¿no? Ahí. La mantequilla de bacon la vamos a hacer con bacon y aceite de oliva. Y después vamos a hacer una espuma de carbonara, pero que vamos a hacer una nata desnatada, el bacon, el aceite de oliva virgen en vez de mantequilla, yema de huevo y un poquito de chantana. Y después tenemos aquí la pasta, que la hemos hecho de arroz. La podéis hacer de lo que queráis. Hoy en día encontramos pastas de todo tipo hechas de arroz. Ya lo veo más asequible para mí. Después podrás lucir y quedar bien hasta con los atletas que vengan a comer a tu casa, ¿no? Bueno, con quien tengo que quedar bien es con mi mujer, ¿eh? Bueno. Okay, let's get down to business. Vamos cortando este bacon. Veo que no le quitas nada de la grasa y tal. En este caso no le quito ni la grasa ni la corteza. ¿Por qué? Porque es un bacon con un toque ahumado. Yo como grasa, ¿sabes? Voy rehuyendo de ella, muchas veces se la quito. Aquí lo podríais hacer. Nosotros somos un poquito... Vale. Ya ves, la barriga más gordetes, ¿no? Bueno, pues sí, más o menos estamos igual. No, estoy en forma. Pero también se pueden escapar algún día a hacer alguna Claro, fiesta hombre. y hacer alguna comilona de estas una vez al año o 2 veces al año, ¿no? Esto Y no después no seguir- mata a nadie. Quemarla, ¿no? Ponemos un poquito el bacon picadito, añadiremos todo el aceite, ¿vale? Y eso lo dejaremos cocer como... Fuego quieras. medio, ¿verdad? Sí, Supongo. Vale. sí. Una curiosidad que tengo. ¿A qué hora llegas tú aquí? Bueno, aquí piensa que nosotros llegamos a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque es una cocina, al disfrutar, una cocina muy elaborada y necesita mucha mano de obra. ¿Y luego por la noche? ¿A qué hora acabáis? Bueno, acabamos al final del servicio a la 1:30, 1 de la noche, que nos podemos ir. Eso es más jornada maratoniana que las mías, ¿eh? Bueno, es un poquito, la gente a veces no lo ve, pero aquí es el oficio del cocinero es un oficio duro. Well, folks, let's start with the carbonara sauce. After boiling the pasta, Carlos adds milk to the fried bacon. They then sieve the milk and bacon mix. Nos ha soltado todo el sabor y ahora lo que haremos será acabar esta salsa carbonara. Le añadiremos yema de huevo, Carlos. Añadiremos esta chantana y ahora la vamos a triturar al turmix. That's the carbonara sorted, so what's next? The bacon has been given a blast on the burners to get it nice and crispy. Un poquito de grasita, poquita, para poder cuidar la dieta, ¿no? Ahí. Hemos de mimar a los deportistas. ¿Y esto te lo comerías en unas Olimpiadas o no? ¿Te lo comes o no en las Olimpiadas? ¿Qué tal son las Olimpiadas? Fantásticas. Es la mayor experiencia que puede tener un deportista. Vas por el pasillo y te encuentras pues, con a lo mejor Pau Gasol o con Rafa Nadal o con nadadores, con la Erika. Entonces, para mí eso es lo que hace grande, ¿no? a una Olimpiada, pues el poder convivir con tantos y tantos deportistas y vivir durante el tiempo que estés allí deporte puro y duro. The meal's almost ready. It just needs one more magic Top Chef touch. Y después el toque mágico. ¿Cuál es? El de la espuma. Ahora, que la tenemos en baño María. Ooh, that's high-tech, Uriol. Agitamos bien. Vale. Mira, si quieres la puedes poner tú, Carlos. ¿Seguro? Sí. Sí, bueno. Vale, pon otro aquí. Carlos's taste buds are going to love what Uriol has got in store. A special, one-off carbonara mousse. Y ahora lo que acabaremos será con un poquito de parmesano rallado por encima. La verdad es que es una pasada. And with his magic touch, Uriol has given this Olympic running machine a taste-tastic masterclass in pasta improvement. Before, Carlos thought that the same old food was par for the course. But, thanks to our chefs, he has learned how to cook a really tasty carbonara. Now he's ready to enjoy a perfect combination of protein and carbohydrates that will take him to the winner's podium.
On your marks, get set, enjoy! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esto? Bueno, Hombre, pues esto parece que... ¿me ha quedado bien? Está muy bien. Bueno, empieza tú, va, empieza Venga, tú. va. No, dale, dale. Dale, dale. Si me permitís, voy Voy a a... poner parmesano. Voy a copiarte y voy a repetir. Están muy buenos, muy buenos. Son cosas que pueden ser sencillas de hacer, pero que una persona que no está habituada no cae, ¿no?, en ello.